Ah, pues, ¿qué les puedo decir? El consumismo es poderoso. ¿En qué aspecto? Todo el mundo consumimos cuando es algo de calidad. Pero, en cierto aspecto, ¿qué pasa cuando consumimos mucho el mismo producto? Nos aburre, ¿no? Pues así pasa con la programación de ahora, la televisión y todo. Lo que fue bueno antes, lo quieren volver a hacer, pero de una forma, absurda o burda, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas personas dicen que el mundo del cine o el mundo de las buenas programaciones, como las películas de Marvel o el mundo de los cómics, ya no llama la atención. Lo que pasa es que sobresaturaron ese, esa forma de ver a los cómics. Si tú eres lector de cualquiera, de Harry Potter, del Principito, o de varios libros, o la serie de Los Simpson, te vas a dar cuenta que sí, era consumismo, pero de calidad, ¿sí? Y ahora el consumismo que nos venden es el de inclusión, todo tiene que caer ahí, pero no hay un concepto por qué. No te, ¿cómo se podría decir? No trasciendes más allá de un consumismo normal, ¿sí? Por ejemplo, en el respecto, en el mundo de los cómics, no es que cansen los superhéroes, realmente siguen llamando la atención, pero lo que pasó con, en la época como de los 90 para adelante, empezaron a decaer el mundo de los cómics porque ya las buenas historias se habían contado, ¿sí? Y sigue habiendo, pero ya no son tan vistas como antes. Y eso pasa también en el mundo de la televisión, ¿sí? Si vemos ahorita todo lo que hace el Disney, antes era solo Disney con sus Pixar, entre otras empresas que ya se me olvidaron sus nombres, que están adentro del propio Disney. Pero después de la adquisición de Fox y del mundo Marvel y de Lucasfilm y todo eso, se volvió para consumo, pero consumo basura, ya no hacían consumo de calidad, ¿sí? ¿Y por qué antes sí y por qué ahora no? Porque solo se abocaban a un solo proyecto que eran sus películas animadas, en 2D o en 3D, ¿sí? Pero ahora como tienen tantas cosas que no saben cómo sobrellevarlo, ¿sí? Y por eso han decaído mucho su calidez de enseñanza para caricaturas de todo tipo. Porque si se dan cuenta, ¿quién consume más las películas como Hércules, Mulan, entre otras? Tarzán. Somos la gente grande que crecimos de niño y ahora analizamos todos, ¿sí? Que eso nos dio una perspectiva de vida y cómo ver las cosas muy claramente. Pero si ves ahora, ya no se ve ese concepto. Ya todo lo que te venden te confunde. No sabes qué es lo correcto o qué es lo malo o tomar una buena decisión, ¿sí? Y en el mundo de los cómics o de la empresa Marvel que ahorita la tiene Disney, desafortunadamente no lo ha hecho bien. Si te soy sincero, yo conozco el cómic de She-Hulk, este, este, de Wanda, o sea, Scarlet Witch, y me gustan más adentro del cómic. De hecho, She-Hulk me encanta en el mundo de los cómics porque fue primera antes que Deadpool, ¿sí? Y no tiene que tener, violencia o algo, ¿sí? Solo un buen concepto que te identifiques y que haga sentirte que eres alguien. Es lo que nos vendían antes, ¿sí? Que eras alguien. Ahora nos venden que solo siempre hemos sido un consumista. Y sí, siempre lo hemos visto,
nos han hecho sentir así, que éramos, vamos a decirlo así, consumíamos todo lo que nos vendían, pero lo han desgastado tanto que ya no saben qué puede o qué programa hacer, ¿sí? Por ejemplo, Spider-Man, quitando a los Vengadores y todo eso, si tú leíste de niño o viste la caricatura de los 90 o otras, tiene un montón de villanos memorables que tienen cada villano su concepto de ver las cosas y te identificabas más con los villanos que a veces con el propio héroe, que era Spider-Man, ¿sí? Pero no lo saben traspasar a las películas. Lo hacen ver de una forma absurda, ridícula y ñoña a esos personajes que te inspiraban a ser mejor, aunque fueran villanos, ¿sí? Por ejemplo, Thor es un personaje súper poderoso y empoderado como hombre. No es porque sea hombre, sino por su manera de ver las cosas y cómo fue educado en Midgard, ¿sí? Pero en las películas no lo hicieron ver así, lo hicieron ver ridículo. Y aunque Loki sí era muy memorable y a veces te caía mal, también lo querías, pero ahí en las películas lo hicieron ver aún mejor que el propio Thor, cuando los dos estaban al par, o incluso un poco más arriba el Thor, ¿sí? Pero es eso, ya no venden contenido de calidad o ya han despedido a los buenos guionistas o a las buenas personas que hacían historias originales. Que esa es la otra. Ya todo se ha visto, ¿sí? ¿Y cómo vas a renovar algo si ya todo se ha visto? Y también nosotros no estamos abiertos a ver cosas nuevas, ¿sí? Por ejemplo, casi la mayoría de las películas de Disney de la nueva generación casi no me gustó. Pero una que sí me encantó fue Moana, porque supieron transmitir lo que hizo grande la empresa, ¿sí? Y todo eso, y te identificabas con el Maui y la Moana, y hasta con su cerdito, ¿sí? Pero desafortunadamente no tuvo el mismo éxito como películas anteriores, ¿sí? Y pues el mundo del consumismo es rudo, decae o puede crecer dependiendo a qué público le quieres llamar. Lo peligroso aquí es que quieres llamar a cualquier tipo de público y no todos están dispuestos a ver lo que tú ves, ¿sí? O, por ejemplo, hay otra serie que se llama Invencible o Rick y Morty, porque esas series son muy especiales, quitando la extrema violencia que te ponen, que a mí me gusta porque ya sé el concepto a por qué va la violencia en sí. Por ejemplo, el contexto de Rick y Morty, de ver así las matanzas, es por el propio Rick, que ya te cansas de ser como eres, ¿sí? Porque le mataron a su familia, él estaba bien hasta que llegó, vamos a decirlo, X persona y se le mataron, ¿sí? Pero, y ahí te estás diciendo que la humanidad siempre ha sido violenta, pero él era feliz con su familia y no era violento, él la amaba a su familia, pero esa forma de ver de diferente forma fue por la razón porque le mataron a la familia de Rick, ¿sí? Por, por esa extrema violencia que siempre ha caracterizado el ser humano, ¿sí? Y si te das cuenta, el Rick de ahora ya está cansado, ¿sí? Sigue siendo sarcástico, pero si te das cuenta en la mayoría de las temporadas, ya se cansó de matar a la gente, ¿sí? Invencible me encanta, también porque es el creador de The Walking Dead, pero te dan diferentes conceptos de qué era la violencia y por qué lo hacen, ¿sí? No es para todo público,
porque solo la mayoría de la gente dice es violencia y ya, solo la cataloga como eso, violencia. Pero si nos ponemos a repasar, el ser humano siempre ha sido violento y es algo que nos ha caracterizado mucho, ¿sí? Pero esas series lo llevan a un punto más para analizarlo, ¿sí? Y por eso me ha gustado, aparte que soy fan de los cómics. Y Deadpool es un cómic para burlarse de la extrema violencia, ¿sí? A mí me gusta el humor negro, pero no cualquier humor negro, sino uno bueno, ¿sí? Porque he visto algunos exagerados, pero no me han gustado. Pero el de Deadpool ya supieron cómo transmitirlo del cómic a las películas, ¿sí? Y la razón por qué la mayoría de las películas o series que nosotros vimos, en el caso de los 90, es porque las vimos con nuestros padres. Porque no solo eran llamar a los niños, sino también llamar a los padres. Y se identificaban los propios papás con el personaje de la serie que estaba viendo tu hijo, ¿sí? Yo vi Dragon Ball, vi varias que también tenían contenido que solo el adulto conocía, ¿sí? Y se identificaba a eso. Pero ahora como ningún padre le quiere enseñar a diferenciar a su niño, pues ahora todo lo toman a mal, ¿sí? Que eso es incorrecto, eso está correcto, pero no. El problema somos nosotros porque nos dejamos llevar por cualquier consumismo, ¿sí? No un buen consumismo de calidad como lo hacía ver antes. Por ejemplo, ¿por qué las películas de superhéroes ya no están jalando? Porque ya solo lo están haciendo por vender y ganar más dinero. Y esas personas que le dieron vida a esos tipos de películas o series ya no le dan tiempo para leer más o investigar más o desarrollar su imaginación para hacer un buen concepto de personajes, ¿sí? Ahora lo quieren rápido y sencillo y barato hasta con eso, ¿sí? Y si se ponen a investigar, esas empresas del consumismo como Disney, entre otras, se quedan las grandes ganancias ellos, pero no le dan su parte a los que hicieron que esas películas o incluso esos juegos fueran una leyenda, ¿sí? Los que hicieron el juego siempre se quedan atrás y sobresale la empresa, no el creador, cuando debería de ser primero el creador y después la empresa. En mi perspectiva de ver las cosas así debería de ser, porque gracias a esas personas tenemos juegos como Resident Evil, películas como Mulan y viceversa. Y ya no les damos chance para crear algo nuevo. Y sí, vamos a ver algunas ocasiones películas que tienen el mismo sentido como Mulan, Tarzán y cosas así. Pero el chiste de esto es no copiar una y pegar, sino darle vida, ¿sí? Te inspiraste en Mulan, pero darle alma, espíritu y un concepto diferente a la propia Mulan, que se vea parecido y a la vez no, que es lo complicado, porque también queremos algo nuevo, pero siempre volvemos al pasado, ¿sí? Y como ya lo había dicho en uno de mis videos, y lo volveré a decir, no está mal hacer algo nuevo y volver a lo viejo, sino juntar los dos y hacerlos una sinergia, que se unan lo nuevo con lo viejo y hacer una buena película, ¿sí? Y pues, ¿qué te diré? Ya depende de cada uno de nosotros, cómo ve las cosas. Y por eso el mundo del cine ha decaído, porque no han sobrepasado el límite del consumismo. Ya no le ponen alma a los personajes. Por ejemplo, a mí el Spider-Man de Andrew Garfield y el de Tobey Maguire me encantaron.
pero el de Tom Holland no. Me lo hicieron ver como un niño, ¿sí? Cuando lees en los cómics, era para todos, pero también tenía temas serios, ¿sí? Y dicen, es que los cómics o los mangas no son para niños. ¿Y por qué la mayoría lo leyeron los propios niños? Mi padre leyó todos los cómics de Spider-Man y no lo ves una persona violenta. Lo ves una persona tranquila, con su carácter como todo. Pero él me empezó a contar historias de Spider-Man y ahí me empecé a enamorar de Spider-Man. Después me gustó otro superhéroe que Spider-Man y ya después empecé a leer más de él, ¿no? Pero es como nos enseñan a ver las cosas, ¿sí? Desde la niñez, no del consumismo, sino como, por ejemplo, mi papá vio muchas películas como El Padrino, Skyface, Cara Cortada, entre otras películas para adultos, ¿sí? Y yo las veía con él porque yo era feliz. Pero mi papá, en mi entendimiento de niño, me decía, ok, viste que lo mataron, que había un arma, pero ¿qué le entendiste al concepto? Y yo ya le explicaba con mi entendimiento de niño, ¿sí? Y me dijo, exacto, hijo, eso era, ¿sí? Esta persona mató a esta persona porque le habían quitado lo más querido, no solo porque era violencia. Había un concepto atrás y por qué hizo las cosas, ¿sí? Y ese es el chiste de las películas y las caricaturas, verlas con nuestros padres, ¿sí? Por ejemplo, hay series todavía muy buenas como Whole House, La Casa Búho, Star versus las Fuerzas del Mal, Amphibia, entre otras, Steven Universe, Gravity Falls. Son excelentes series, pero si se dan cuenta también tienen chistes adultos o que una persona joven entiende y engancha más a la gente grande que a los niños porque la gente grande ya entiende esos temas y sus papás le enseñan a los niños, ¿sí? Esa fue la diferencia entre nosotros a la nueva generación, que ahora solo dejas que tu hijo vea la serie o caricatura que vea, pero no le enseñas el concepto por qué hace las cosas, por qué es violento, por qué mató a esta persona, ¿sí? Mi mamá, yo te soy sincero, yo tengo 30 años y estoy viendo Phineas y Fer con mi hermano y con mi mamá y nos demos cuenta cada detalle, ¿sí? Y si vieron películas ya más para mentalidad más grande, hicieron guiños de La Naranja Mecánica, CSI Miami, entre otras. Y que por cierto tienen excelentes rolas, ¿sí? Pero ese es el chiste del consumismo, ¿sí? De calidad, que aprendas, no solo que consumas. Pero ahora nos ven en pura, vamos a decirlo así, pura idiotez o contenido que no pedimos, ¿sí? Por ejemplo, Los Simpson fue una de esas. ¿Por qué se cayó mucho? Porque desde que lo agarró Disney no supo cómo llevar a los Simpson al siguiente nivel. No que perdieran su esencia, sino que con la esencia que tenían antes de sus buenos capítulos, hacerla aún mejor. Pero ya los grandes guionistas se fueron para otros proyectos o los despidieron porque no estaban de acuerdo con su manera de llevar el programa, ¿sí? Y ahí es donde viene la mente corporativa y del consumo. De esto queremos, que no haya violencia y todo eso. Pero era el chiste de Los Simpsons, no era una serie para niños, sino era una serie para adultos. Pero muchos de nosotros la vimos de niños y la reíamos y nos reímos como niños. Pero porque ahí estaban nuestros padres para enseñarnos. Sí. ¿Qué padre no
ha querido ahorcar a su hijo como Homero, pero te lo vendían como una metáfora en la serie, ¿sí? Tú veías, sí, realmente que ahorcaba a Bart, pero no ibas a ahorcar realmente a tu hijo en la vida real, sino era una metáfora de burla, ¿sí? Pero nos enseñaron nuestros padres, ¿sí? ¿Y por qué jaló la película de Miles Morales, entre otras? Porque nos dieron algo nuevo y algo viejo a la vez y lo supieron juntar y hicieron una excelente película, ¿sí? Con el diseño 2D y 3D lo supieron cómo hacer bien y empezaron a salir como debería de ser. Siempre una película va a tener una copia, pero esas jalan por tener su propia alma. Lo malo es que sale la copia de la copia, pero ya no tiene esa alma que se identificaba de lo que se habían inspirado, ¿sí? Por ejemplo, Hulk es un personaje de Marvel superpoderoso. Y a mí me entristeció porque Hulk es mi personaje favorito de Marvel. Yo sé que hay más poderosos, pero es el que me enganchó como niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando era niño, yo era muy enojón por mi propia discapacidad y todo eso. Y me identificaba con Bruce porque porque él tenía el monstruo adentro, quería controlarse y no lastimar a la gente. Yo en mi perspectiva de niño tomé a Hulk como una enseñanza porque yo no tenía un monstruo, pero la gente me veía raro, ¿sí? Pero en mi caso, mis papás me enseñaron a ver las cosas distintas. Ahí le empecé a entender el concepto de Bruce Banner y Hulk, que eran una persona. No era solo Hulk, eran las dos. Era Bruce y Hulk, ¿sí? Y yo era Danny con mi discapacidad, ¿sí? Pero no han sabido llevar a ese Hulk de los cómics a las películas y me lo han hecho una burla para que otros personajes sobresalgan, ¿sí? Y nos venden contenido que nosotros no pedimos. Y hemos pedido a los X-Men como otras cosas más interesantes que a nosotros nos enamoraron de niños y ahora queremos ver de adultos con nuestros hijos o con amigos que tienen hijos, ¿sí? Y nosotros le enseñamos. Y vuelvo a lo mismo, esa es la diferencia de lo de antes y lo de ahora. Que teníamos a mucha gente que nos enseñara, ¿sí? A diferenciar, a ver diferentes las cosas y que no había bien o mal, ¿sí? Pero ahora solo es, no quiero violencia porque es malo para los niños. Si te das cuenta también más adelante, ya quitando el mundo del consumismo o de la televisión, siempre estamos rodeados de violencia en el mundo real. ¿Sí? Han matado personas, han matado mujeres, han matado niños. Pero mis papás me han enseñado a diferenciar. El mundo no es color de rosas, ¿sí? Y por eso mi cómic es en cierta manera un poco violento, pero les doy un contexto, ¿sí? Yo le estaba contando a mi mamá uno de mis personajes, que me ha costado ponerle nombre. Cada uno ya tiene su propia personalidad y cada uno de mis 4 protagonistas ha aprendido de cada uno, ¿sí? Pero escogí la mujer por esta razón, porque la mujer no le tiene miedo al cambio. Si lo tiene que hacer, ella lo toma. Por ejemplo, las mujeres que yo conozco y que la mujer que me educó, así me dio a entender. Ella no tiene ese pensamiento. Si lo tiene que hacer para ayudar a muchas personas y para que entiendan, lo hará. Y ahí lo puse, ¿sí? Mi mamá hace muchas cosas por mí y lo valoro.
Y tomé ese concepto que mi mamá hace y ese sacrificio y lo tomé en otro tipo de concepto, ¿sí? Mi protagonista trató de ayudar al villano, pero vio que no cambiaba. Y no tuvo otra opción que matarlo, porque es como una enfermedad y el veneno se propaga, ¿sí? Y varias personas vieron que mató al villano, ¿sí? Y dijeron, era lo correcto, era una basura de persona. Y ella, mi protagonista, dijo, esto no era lo correcto. Porque si ves, este villano no tenía maldad. ¿Por qué lo tuve que matar yo? ¿Por qué tuve que hacer el sacrificio yo? Para que ustedes estuvieran mejor. Y no han sacrificado ni su mente y algo más, ¿sí? Porque cada matanza, aunque sea justificada, te va a afectar. Y es lo que hace mi personaje, ¿sí? Esto no tenía que pasar. Y, y esto yo lo hice para que no vuelva a pasar o que ya no tome esa decisión. Lo haré si es necesario. Pero si lo vuelven a hacer, vuelven a transformar a las personas que se sientan retraídas, confundidas, va a seguir esto. Y mi personaje dice, esto tiene que acabar. Ese odio que tenemos entre nosotros, entre mujeres y hombres y viceversa. ¿Sí? Porque hay personas que cambian, hay personas que no. Y ahí es donde mis protagonistas toman la decisión de matarlos. ¿Sí? Pero te dicen, yo no tuve que haberlo matado. ¿Sí? Pudo haber hecho otra acción, sí, pero ya no iba a cambiar. Pero te está diciendo a ti como espectador que si seguimos repitiendo la misma historia, va a seguir viendo gente violenta, ¿sí? Que no entiende el concepto de la violencia o el concepto por qué se hacen las cosas, ¿sí? ¿Por qué la mamá hizo esto? ¿Por qué el papá hizo lo otro? Y uno de mis personajes que creé y le tomé mucho aprecio fue cuando hice a una familia. Y aunque su mamá le educó a sus hijos y su papá los educó con mucho fervor y cada uno tenía diferentes valores, pero buenos, cada uno tomó su camino. Y ese hijo se volvió villano, ¿sí? Y se volvió loco y empezó a matar a las personas por su concepto de ver las cosas, que lo ha estado modificando para que sea más impactante, ¿no? Y su y su mamá, porque era la más fuerte, eh, dijo, yo tuve la culpa porque no supe cómo guiarlo, ¿sí? Y ella dijo, él no va a cambiar, va a seguir matando personas. Así que tomé la decisión de matarlo. Y sí, la mamá lo iba a hacer porque ya no quería que lastimara a más personas. Pero su hijo, la noqueó y le dijo, tú no vas a tomar esa decisión. Yo voy a hacerlo porque tú eres la mamá y aunque sabes que es lo correcto, no vas a poder ese pesar. Y yo soy un hijo, soy un hermano. Puedo sobrellevarlo más, ¿sí? Pero tú no vas a tener esa carga. Así que hubo una pelea épica porque es lo que me he esperado. Hacer películas épicas pero con un buen concepto. Y lo mató. Mató a su hermano. Y le dijo, lo siento, pero no me dejaste otra acción. Y yo ya no quería que lastimaras a más personas. Y él nada más se rió porque él no iba a parar. ¿Y por qué se rió ese villano? Porque ahí te estoy dando el contexto que muchas personas no van a cambiar. Sí, eran buenas al principio, pero muchos aspectos confunden a varias personas, ¿sí? Pero también está el otro lado, que mis personajes saben diferenciar
y dicen, estas personas pueden cambiar, ¿sí? Y los ayudan, dicen, ok, ya hice lo mío como protagonista, ahora tú, como personaje secundario, haz lo tuyo. Haz revivir esta mente de las personas, ¿sí? A que no piensen que es algo bueno o algo malo, sino un equilibrio, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque mi niñez no ha sido fácil, a la vez sí y a la vez no. Ha sido fácil porque mi familia siempre me ha ayudado, pero también me he visto con ciertas limitaciones, ¿sí? ¿Y por qué hablé de esto? De mi propio cómic. Porque es algo que todos podemos hacer. Podemos crear varias historias, pero cada uno lo ve de diferente forma, ¿sí? Y es lo que quiero que tú hagas. Que tú veas un libro, una serie, aunque estés viendo la tele, tú digas, me dio esta idea, voy a escribirlo, ¿sí? Y no te sientas frustrado porque no te sale. Yo me he sentido frustrado porque me he estancado en algunas partes de mi cómico de historias y no puedo avanzar más, pero cada vez que veo películas con mi familia o platico con ellos o con mis amigos o juego videojuegos, se me ocurre. Te doy un tic para que empieces esto. Piensa cuando estés bañándote con agua calientita. Y yo lo que hago es cuando salgo de bañar siempre me pongo mi música de metal o de piano. Porque las de metal me dan ideas para hacer a mí peleas épicas. Y las de piano me dan ideas para hacer el concepto que quiero llevar a esos personajes, ¿sí? Y pues espero que esto te haya ayudado a ver diferentes las cosas, para que tú seas aún una excelente persona, aún más de lo que ya eres, y sigue mejorando. Tú primero como mi televidente, no te preocupes de las demás, preocúpate por ti, y ya cuando te hayas preocupado por ti, empieza a ayudar a más personas, ¿sí? Y eso, ¿quién me lo enseñó? Simplemente mis padres. Yo no lo aprendí yo solo, ¿sí? Ya todo esto lo he aprendido por mi manera de ver las cosas. Pero te doy este consejo y espero que te haya ayudado y nos vemos pronto. Adiós.